Muy bien, nuevamente, estimados estudiantes de Atenas San Valentín, aula de Euclides, vamos a comenzar con el tema de estado gaseoso, primera parte. ¿Ya? Podemos observar, por ejemplo, que aquí en la imagen correspondiente, en la parte inferior, vemos aquí un balón de gas. Un balón de gas para nosotros representa, pues, si bien es cierto, un contenedor que internamente contiene un gas ya conocido, que es el gas propano. El gas propano, de repente, para algunos, de repente pueden conocer la formulita, ¿no? Internamente tenemos aquí un gas y justamente es el gas propano, que tiene como fórmula el famoso C3, ahí está, H8. Ese es el propano. Este es el gas propano. ¿Dónde encontramos el gas propano? Bueno, lo encontramos el propano aquí en estos contenedores para poder, en nuestros hogares, ¿no? Para poder cocinar, de repente hervir agua, entre otros más. También lo tenemos en los diferentes restaurantes, ¿no? Como parte de aplicaciones del día a día. También vamos a tener el gas propano, pero en forma de GLP, es decir, al 60% lo vamos a encontrar como combustible de los autos. ¿De acuerdo? Entonces hay mucha aplicación del tema de gases hoy en día. ¿Ya? Y más aplicaciones más, porque este tema es amplio en realidad. Por eso que hoy día básicamente me voy a teñir a aspectos fundamentales y teóricos. O sea, gran parte de mi bimestral también va a venir y la próxima semana lo que es la parte de teoría fundamental, conceptos básicos, definiciones, porque también necesito que tú leas. Siguiente. A ver, me apoya por favor Steven, leyendo la parte donde dice durante el siglo, te escuchamos. Durante el siglo XX, el gran incremento en el uso de combustibles fósiles provocó un aumento significativo de la concentración de dióxido de carbono, CO2, en la atmósfera. Desde 1750, justo antes de la revolución industrial, la concentración de CO2 en la atmósfera se incrementó un 37%. Desde el 2000, la aceleración de la velocidad anual de producción de CO2 se ha incrementado a más del 3%, desde el 1,1% anual para principios de la década de 1990. Excelente. Lo que el compañero ha leído es un pequeño informe de las reuniones que tenemos a veces en los COPs, ¿no? Definitivamente, el CO2 es uno de los gases más conocidos porque contribuye al incremento del efecto invernadero. ¿Y qué produce el efecto invernadero? Produce calentamiento global, ¿no? Cada año la temperatura anual se incrementa en 0,1 a 0,15 grados centígrados. ¿Eso qué significa, profesor? Que cada vez sentimos con mayor impacto el calor, ¿no? Así como también sentimos el mayor impacto en lo que es cambios climáticos. Recordarán ustedes hace no mucho, en época de pandemia, si no me equivoco, 2020, 2021, por Lima pasó una gran nubosidad que venía de provincia y que a Lima trajo un bello recuerdo, trajo los rayos, cuando en Lima no es habitual tener rayos. En el año 2022 apareció Yaku, este ciclón Yaku, que provocó en zonas como Cieneguilla, en donde hay camino o paso de Huayco, hay zonas de quebradas, provocó que las inundaciones restablezcan esta zona de Huayco, produciendo muerte de 2 personas, en una zona donde supuestamente ya no pasaba el agua o huaicos, se activó nuevamente la quebrada y produjo digamos, ese fenómeno, ¿no? Por así decirlo. Provocando no solamente ello, sino también destrucción de varias casas por la remoción de piedras, ¿no? Lodo, ¿no? Y bastantes daños materiales. En el mundo, ¿cómo se afecta esto? En el mundo se afecta porque, recordemos, ¿no? Al haber más temperatura, ¿no? Al haber más temperatura, digamos, en zonas, por ejemplo, en España, la temperatura normalmente en época de verano suele llegar a 50 grados centígrados. La temperatura es tan alta que las personas pueden morir por un exceso, una sobreexposición al sol, ¿no? Ahora, profesor, hay una frase que muchos dicen, ¿no? ¿Es malo de repente la radiación solar? Muchos argumentan que es malo. En realidad,
Este problema del uso de los bloqueadores solares, por ejemplo, cuando usted se echa, ¿no? Y de repente voy a levantar polvo con ello. Recuerda que el sol, la luz que emite, ¿no? El sol, esta luz solar, promueve con mucha facilidad la conversión de la provitamina D en vitamina D, que como sabemos fortalece los huesos, ¿no? El sistema inmunológico. Es muy bueno, es muy favorable. Entonces, al interrumpir ese proceso, por eso que hay una data ahí, hay una data médica respecto al uso de los bloqueadores solares también, ¿ya? Entonces, siempre es bueno conocer estos aspectos básicos. Estar expuesto al sol por breves momentos, o sea, es muy favorable, ¿no? Es muy, muy favorable. Normalmente los gases, ¿de dónde están proviniendo? Según la estadística, de acuerdo que nos remarca aquí en estas reuniones de COP, profesor, del sector energético proviene el 26%, del sector industrial 11%, transporte 15%, edificios, o sea, me refiero a la parte de repente consumo diario de las personas 6%, producción de combustibles 10%, y así. Agricultura 11%, ¿no? Uso del suelo y cambio el uso del suelo y silvicultura 7%, residuos y otros 4%. Esta data estadística podemos decir que el mayor porcentaje de producción de CO2 lo da el sector energético. Y lo que pasa es que países como el Perú, por ejemplo, que es catalogado como un país tercermundista, es cierto, nuestra geografía ayuda muchísimo para lo que es la caída de aguas y producción de energía eléctrica a partir de energía, o en este caso, en función de las centrales hidroeléctricas por el movimiento de las aguas, movimiento de turbinas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando no hay lluvias? Cuando no hay lluvias se tiene que quemar combustibles fósiles, petróleo. Y el petróleo produce, pues, la combustión del petróleo produce bastante cantidad de dióxido de carbono. Por eso que hay el riesgo energético que tiene de eliminar, más que el del transporte. ¿Ya? Otra cosa, recordarle por favor al estudiante, este material usted lo va a tener, pero como usted está escuchando la clase en vivo, vaya anotando las indicaciones que usted crea más importante, ¿no? De lo que escucha el profesor, de repente algún dato importante, ¿no? Porque ya después cuando usted va a leer el material, va a complementar un poco más. La próxima semana yo reviso el cuaderno, la clase correspondiente, estado gaseoso, y no me gustaría, digamos, no, de repente llamo a tal alumno, muy bien, hijo, enseña tu clase de estado gaseoso, vacío el cuaderno. Se anotan las ideas principales. Este material usted lo va a tener hoy mismo lo va a tener usted en plataforma, para que lo pueda leer, ampliar un poco más. Pero hay ideas principales que no se te van a quedar. Te estoy dando también el video. Te da flojera de repente de escuchar el videito, pero acá puedes ir anotando en vivo también. Pero el videito te va a servir bastante para la parte del examen. Continuamos. Antes de ingresar ya al tema de estado gaseoso, tenemos que tener algunos conceptos básicos. Recordamos que las tres fases de la materia más abundantes, o en este caso tres fases de la materia más abundantes aquí en la Tierra, ¿de acuerdo? Porque en el universo hablamos del estado plasmático, que es el más abundante, pero aquí en la Tierra es el sólido, líquido y gaseoso. Vamos a ver cómo es el comportamiento de las unidades estructurales, en este caso los átomos o moléculas. En la fase sólida, vamos a ver, y acá voy a colocar la leyenda, por favor, también tú colócalo si deseas ahí mismo, porque te va a permitir complementar la información. FA, ¿qué cosa significa para nosotros? Fuerza de atracción. Pero, profe, yo lo he leído que en otro libro también tiene, se le puede denominar de otra manera. Sí, es cierto, también se le suele llamar fuerza de cohesión. Fuerza de cohesión, ¿ya? Bueno, al final son sinónimos. Pero ¿qué cosa es la fuerza de atracción o fuerza de cohesión? Es la fuerza que mantiene unida a estas unidades estructurales, ya sea átomos o moléculas, ¿ya? En cambio, la FR, que está aquí, viene a ser para nosotros la fuerza de repulsión. La fuerza de repulsión es aquella fuerza que se manifiesta entre unidades estructurales, es decir, átomos o moléculas, ¿de acuerdo? Pero lo que va a hacer no es atraerlos, sino más bien repelerlos, ¿no? Hacer que se alejen cada vez más. Podemos notar un poco la magnitud de estas fuerzas. En el estado sólido, la fuerza de atracción es mucho más grande, de acuerdo que la fuerza de repulsión. Es por ello que en el estado sólido encontramos, de acuerdo, un volumen definido, forma y volumen definido.
En el estado líquido, la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión son casi iguales, se aproxima o son aproximadamente iguales. Asimismo, el volumen sigue siendo definido, pero más que el volumen definido, ¿de acuerdo? Hablamos también de la forma. La forma es de acuerdo al recipiente que lo contiene, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un vaso con agua, el líquido tomará la forma del vaso, cilíndrico. Pero si yo tengo ahora un vaso de repente en forma de, no sé, un recipiente en forma por ejemplo, pirámide, adoptará la forma de una pirámide, ¿no? O si tengo un recipiente como una cantimplora de forma cuasi esférica, adoptará la forma cuasi esférica. Por eso decimos que tiene una forma variable. Sin embargo, en el estado gaseoso vamos a percatarnos que las moléculas, ¿de acuerdo? O átomos del estado gaseoso, dependiendo qué tipo de unidades estructurales son, va a hacer o se va a, digamos, ejercer una mayor fuerza de repulsión, a diferencia de la fuerza de atracción. Es por ello que las moléculas o las unidades estructurales en sí tratan de alejarse lo máximo posible. Cuando una persona, digamos que nuestro compañero Steven, justo ese día decide echarse perfume, pues, ¿no? Un poquito de perfume, ¿no? Profe, yo quiero estar bien perfumadita, pues, profe. Listo, excelente. Él ni bien ingresa al salón, el último alumno que está ahí, oye, ¿qué pasó? ¿Quién se echó perfume? Y lo que pasa es que las sustancias que están en el perfume, que son muchas de ellas volátiles, tienen esa característica. Tratan de separarse y llegar al mayor lugar posible, hasta el lugar más recóndito del salón. Por eso que nosotros sentimos rápidamente cuando alguien se echa perfume. Pero si tú te echas agua, de repente Steven se echa un poco de agua, nadie siente el olor del agua. Además, aprovechamos que es insípido. En el caso del etanol también, el etanol tiene componentes, en sí el etanol es un líquido, pero se volatiliza muy rápido, ¿no? Y tiene la forma o forma fácilmente de vapor, que es justamente un tema de discusión más adelante. Vapor y gas son iguales, vamos a comprender que realmente no son iguales en un sentido muy amplio, ¿de acuerdo? En algunas cosas, algunos aspectos se parece, pero no es igual al 100%. ¿Ya? Otra cosa importante cuando el profesor, digamos, detalla una PPT, ¿de acuerdo? Está una pequeña PPT. Trato de darle el tiempo al estudiante para que también él copie, ¿no? Y anote las indicaciones principales, ¿ya? Entonces, ahí están mis indicaciones principales. Ese cuadrito que está abajo yo lo he realizado. Bien, vamos a continuar. Continuamos. Ahí está. La gran pregunta de oro. Profesor, ¿gas y vapor son iguales? Suelo preguntar eso en examen bimestral. ¿Gas y vapor son iguales? La respuesta es no, porque los gases en realidad, y si bien es cierto, y el vapor, ¿de acuerdo? Se parecen en algo, ¿de acuerdo? Acá voy a colocar, se asemejan, voy a colocar. Se asemejan en qué. Dos puntos. La fuerza de atracción es mucho menor que la fuerza de repulsión, que es una pequeña característica que tienen las sustancias que se encuentran en estado gaseoso. Entonces, pero el vapor también tiene esa característica. Entonces sería algo que digamos, como que se parecen, se asemejan, ¿no? Son iguales, digamos. Pero no es así del todo. ¿Por qué? Porque si nosotros fijamos una temperatura, digamos, 25 grados centígrados, ¿de acuerdo? 25 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Un gas, ¿de acuerdo? Tiene dichas condiciones. Es decir, tiene dichas condiciones. Es decir, me refiero a que la fuerza de atracción es mucho menor que la fuerza de repulsión. Sin embargo, a la misma temperatura, temperatura igual 25 grados centígrados, ¿de acuerdo? Ahí está. Un vapor se encuentra en fase líquida. ¿Cómo es eso posible, profesor? Se encuentra en fase líquida. Es decir, o sea, es líquido, profesor, a 25 grados centígrados, la sustancia que dice ser un vapor, ¿de acuerdo? Ya no tiene esa condición de fuerza resultante mayor a fuerza de atracción.
sino más bien se comporta como un líquido. Y ahí la fuerza de atracción es casi igual a la fuerza de repulsión. Entonces, profesor, usted me está queriendo decir que la diferencia entre un gas y vapor lo da la temperatura. Exacto, eso es. La temperatura va a definir qué es un gas y qué es un vapor. Si yo le digo, por ejemplo, gas nitrógeno, N2, por ejemplo de gases tenemos acá por acá al costadito. Te voy a dar algunos ejemplos de gases. Ejemplo de gases. Un gas que se acumula en tu intestino y que luego sale como pedito. Ahí está el CH4, muy bien, ahí está por ahí. Ese es el gas que tú le conoces como pedito. Muy bien. Profesor, tenemos el N2. Así es, el nitrógeno es muy conocido. Si alguna vez has pasado de repente por un hospital, vas a ver un gran contenedor y que afuera está bloques de hielo. Está congelado y sale humo. Ese es el nitrógeno. El nitrógeno, como todos sabemos, se utiliza cauterizar heridas, para cauterizar heridas y para hacer tratamiento de algunos cánceres, ¿no? Y etcétera. El oxígeno, bueno, que todos sabemos hay un oxígeno medicinal que se vende o que se brinda, digamos, al público en forma de balones, ¿no? Y que en la época del COVID fue importante, ¿no? Recordemos que en el COVID la gente quería consumir o quería comprar como locos el oxígeno en balón. ¿Te das cuenta? Ya no era lo importante el agua. ¿Para qué te sirve de repente el oro? Nadie en esa época pensaba en comprar oro. El objeto o la sustancia más valiosa en aquella época estaba en primer lugar el oxígeno y en segundo lugar el alcohol para el proceso de desinfección. Luego vinieron también los medicamentos, ¿no? La citromicina, el paracetamol, ¿no? La ivermectina, entre otros, ¿no? Bueno, profesor, otro aspecto importante es cómo se produce, cómo se puede producir un gas, profesor, porque en el aire es una mezcla gaseosa, tenemos oxígeno y nitrógeno, pero ¿cómo se puede producir? Eso está ahí, digamos, formado desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo puedo yo obtener un gas? Aquí tenemos una pequeña experiencia. Tenemos un pequeño tubito de ensayo, este es un tubo de ensayo, ahí está, miren ustedes. ¿De acuerdo? En la parte del fondo vamos a colocar una pequeña granalla de zinc. Granada no, granalla. ¿Qué es una granalla? Es como un pedacito, ¿no? Digamos como si fuera un hals, ¿no? Es una granallita pequeña. Luego de ello vamos a añadir, bueno, vamos a añadir un ácido que sería el ácido, ahí está, el ácido clorhídrico. Profe, ¿y dónde encontramos el ácido clorhídrico? En el ácido muriático, eso lo venden en las ferreterías. ¿Ya? El baloncito, que es una galoneta chiquita, está a 5 soles, por ejemplo, para darte una idea, lo baratito que es. Y con eso puedes hacer bastante química. Claro, siempre y cuando tomes en cuenta los detalles, ¿no? Tu mascarilla, tus guantes, ¿no? Importantísimo. Lo que está aquí es un popular tubo de desprendimiento, es un tubito, ¿de acuerdo? De desprendimiento. Asimismo, tenemos una manguera de conexión. Este de aquí es una manguerita de conexión. ¿De acuerdo? Que se une al tubo de desprendimiento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Por aquí se va a formar una sustancia. Lo que ocurre es el zinc, cuando reacciona con el ácido clorhídrico, va a ocurrir una reacción, una pequeña reacción química y va a formar una sal, que es el ZN, que sería el zinc cloro 2, cloruro de zinc. Pero eso no es importante por ahora. Este es lo importante. Se está formando un gas, que es el hidrógeno, mira. Él se está formando, él es el gas. ¿Y cómo sé que es un gas? Porque aquí está la terminología. G minúscula significa que se ha formado un gas. Los gases normalmente en una reacción química se representan de esta manera, ya sea colocándole el subíndice G o si no la flechita hacia arriba. Nada más. Bueno, una vez que el gas se produce, como el gas es hidrógeno, es muy liviano, es más liviano que el aire, va a botar al aire prácticamente este tubo invertido. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a almacenar aquí. Aparentemente donde tú dices que no hay nada, se está formando el gas hidrógeno. Profe, ¿y yo cómo sé que ahí hay hidrógeno? Bien facilito. Una vez que tú saques el tubito, súbelo, ya le sacas la manguerita, lo tapas con tu dedo o lo tapas con un papel o con un plástico, ¿ya? Entonces, como ya no va a haber líquido, solamente va a estar esa pequeña concentración de hidrógeno.
¿Cómo yo puedo saber que aquí hay hidrógeno o es un gas, digamos, ¿no? Fácil. Acerco un cerillo, un fosforito, ¿no? Un cerillo, lo prendo, destapo y lo que va a haber es una mini explosión, indicando claramente que ahí ha habido un gas. Y no cualquier gas, un gas inflamable. Ese es el hidrógeno. ¿Ya? Simple. Profesor, en el caso del vapor, tú tienes, ¿quién no ha hervido alguna vez en casa? ¿Quién no ha apoyado, por favor, hijo, ya, vamos, ponme un poquito de agüita, vamos a tomar un lonchecito de repente, o vamos a tomar nuestro tecito o un mate de repente, ¿no? Si estás en Argentina. Entonces calentamos nuestro agua y al cierto tiempo que lo que escuchamos, si es una tetera llorona, escuchamos el sonido del vapor que sale intermitente en este caso, ¿no? Un vapor, se va escapando un vaporcito ahí. Este vapor, ¿qué cosa es? Es el agua en realidad, ¿no? Es el agua, el H2O, que antes era líquido, como te decía, a 25 grados centígrados. V es de vapor, por si acaso. Esa V que está aquí es de vapor. Recuerda que antes que fue agua líquida, concepto que te comentaba, ¿no? Para que sea un vapor, para que sea un vapor, antes tenía que haber sido un líquido, generalmente. ¿De acuerdo? Tenía que haber sido un líquido y estamos cumpliendo con los lineamientos. O sea, a 25 grados centígrados, profesor, ¿qué fue? Fue un líquido. Muy bien. Pero, profe, acá ya estás a temperatura de 100 grados centígrados. Excelente, porque el agua hierve a 100 grados centígrados. Colocamos ahí 100 grados centígrados. A esa temperatura, tú ya no tienes agua líquida, tienes agua en forma de vapor. Y el agua en forma de vapor tiene las mismas condiciones que el gas, es decir, fuerza de repulsión es mayor que fuerza de atracción. Preguntas, Ánica, hasta ahí. Si algo no se ha entendido, chicos, no duden en preguntar. ¿Todo claro? ¿No se entendió algo de repente? Profe, el dibujo es necesario copiar. Fundamental. Por eso que doy el tiempito, ¿no? Primero te haces un pequeño bosquejo y luego ya lo pintas, ya lo perfeccionas. Yo sé que acá, por ejemplo, es uno de los alumnos, porque son varios. Steven, yo sé que es muy cuidadoso con sus dibujos, con sus gráficos, pero acá puedes hacer un bosquejo rápido nomás, Steven, ya después ya lo decoras, pues, ¿no? Porque si no, nos vamos a demorar mucho. Pero sí les doy su tiempito, 2 minutitos, 3 minutitos, para que ustedes anoten las ideas principales, ¿no? De acuerdo en su cuaderno, para que no dejen después las actividades. Lo que estamos haciendo acá es fundamental, ¿no? No estoy explicando solamente el gráfico, sino te estoy complementando con algo más. Te puedo preguntar en un examen, de las siguientes alternativas, ¿cuáles son gases? Uy, profesor, justo eso no noté. ¿Te das cuenta? Una desventaja para ti. Explique usted cómo se podría producir un gas. Ahí tienes la reacción química. O de repente puedes dibujar el procedimiento que está ahí. ¿Te das cuenta? Explica usted la diferencia entre gas y vapor. Acá está, mira. Ahí está. Abajito del cuadro de se asemejan. Abajito, esa es la explicación entre la diferencia de un gas y un vapor. Acá salen varias preguntas, salen como 6, 7 preguntas. Otra sustancia que forme vapor, lo complemento acá. Ejemplo de vapor, ejemplo de vapor. El agua, ya sabemos nosotros. Otra, el etanol. El etanol también produce vapor. ¿Por qué? Es volátil. Como es volátil, ¿de acuerdo? Va a producir también y produce vapor. Produce vapor. Produce vapor. ¿Ya? Ahí está, lo complementas. A ver, vamos a preguntar, a ver. Dayana, ¿alguna consulta hasta ahí? ¿Se entendió esta parte, hija? Sí, profe, sí, estuve entendiendo. Perfecto. Cualquier detalle, por favor, me avisa. Anoten las ideas principales. Ahorita lo que pueden hacer es solamente un bosquejo nada más. Hagan su bosquejito acá. El material lo van a tener. Ah, ya lo mejoran, pues lo perfeccionan. Un bosquejito y sí las ideas principales ya lo mejoran, ahí ya lo grafican. ¿Ya? Listo. Muy bien. Igual también les estoy proporcionando el link del video para que lo puedan revisar. Muy bien. Vamos a avanzar. A ver, hay una pregunta creo por ahí. Vamos a ver. Profesor, Como te comentaba, disculpe, Justin, en el caso del dibujo,
te comentaba, o creo que no sé si es la misma pregunta hace rato, te comentaba que es importante los dibujos previos, porque cuando tú veas la diapositiva de repente sola va a estar solita ahí nada más, pues, ¿no? Sin los extras, como se dice. Profesor, disculpe, Sí, Ariana Toche, Luna, Fabricio, por favor, ¿por qué no están con la cámara prendida? Profe, en mi caso mi cámara yo no tengo. Ya, Ariana, Luna, por favor, enciendan sus cámaras, ¿ya? Por favor, listo. Disculpe, profesor. no se preocupe, maestro. Perfecto. Muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Voy a avanzar, por favor. Ya, vamos a avanzar, chicos, ¿ya? Voy a borrar. Muy bien, continuamos. Vamos a ver ahora lo siguiente, ¿no? Vamos a ver un poquito más de las características que tienen los gases. ¿Me da apoyar, por favor? Fabricio, lea la primera característica, por favor. Los gases se comprimen con facilidad a volúmenes pequeños. Su densidad puede acrecentarse por un aumento de presión. Excelente. Esa es la facilidad que tienen los gases, ¿no? Pueden ocupar volúmenes grandes, pero también pueden ocupar volúmenes pequeños, ¿ya? Apóyame, por favor, Fabiana, número 2. Te escuchamos. Ejercen alrededores y a su vez debe ejercerse presión, confinarlos. Excelente. Lo que pasa es que como interna, imagínate lo siguiente, a ver. ¿Por qué un globo, cuando tú lo inflas, aumenta su volumen? Porque el aire que está contenido dentro del globo, al haber cada vez más, hacer introducir más aire, las mismas moléculas de los componentes que están internos en el globo ejercen más presión, es decir, se mueven con más facilidad y entre ellos se golpean, ejerciendo más presión. Y si hay más presión, hay un aumento del volumen, en este caso, ¿no? 3. Apóyame, por favor, Dayana. Los gases se expanden sin límite alguno, de suerte que las muestras gaseosas ocupan por completo y de manera uniforme el volumen de cualquier recipiente. Excelente. A eso se le llama expansión. Es una propiedad también de los gases que lo vamos a ver. En medio de la diapositiva vamos a poder encontrar nosotros eh, al gas nitrógeno. Como ya lo había comentado, el nitrógeno, al tener una temperatura en este caso, si yo quiero licuar el nitrógeno, es decir, convertirlo a líquido, es una temperatura muy baja, por debajo de cero. Por lo tanto, lo que va a hacer va a quemar. Si tú, por ejemplo, digamos, por esos azares de tu curiosidad, te acercas a un contenedor o un balón de nitrógeno y lo abres por travieso o traviesa, se escapa algo de nitrógeno, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a lastimar la piel, te va a quemar. Y si es muy fuerte, inclusive hasta se puede congelar tu dedo y lo único que va a quedar es tener que cortarlo, pues tener que, en este caso, amputarlo. Imagínate el daño. Es por ello que se usa mucho en salud, en medicina, en los hospitales. Se utiliza bastante. ¿Por qué? Se utiliza porque nosotros tenemos. Se utiliza porque en realidad queremos de repente cortar material que ya está, digamos, quemado o material de repente que ya no tiene, digamos, cura, ¿no? Como puede ser algún tipo de cáncer, entre otros, ¿no? Inclusive hasta para el tratamiento de verrugas también, ¿no? Bueno, eso sería, digamos, en un sentido, digamos, un poco más complejo, ¿no? Porque actualmente para el tratamiento de verruga tenemos ya tratamientos caseros, ¿no? El nitrato de plata, corriente eléctrica, entre otros más.
pero para el caso de cánceres, digamos, un poco más específicos, sí se podría tratar. 4. Apóyanos, por favor, Sofía. Los gases se difunden entre sí, de modo 4. ¿qué? Te escuchamos, Sofía. Los gases se difunden entre sí, de modo tal que cuando Súbele volumen, por favor, súbele volumen. ya, los gases se difunden entre sí, de modo tal que cuando se colocan muestras de gases en el mismo recipiente se mezclan por completo. Por el Así es. contrario, los Sigue, sigue. diferentes gases de una mezcla no se separan en reposo. Así es. Lo que ha dicho la compañera es una nueva propiedad llamada difusión que lo vamos a comentar ahora con un grafiquito. 5. Apóyanos, por favor, estudiante. A ver, a ver, a ver. Ariana, te escuchamos. 5. La cantidad y propiedades de los gases se describen en términos de la temperatura, presión, volumen ocupado y número de moléculas presente. Por ejemplo, una muestra de gas ocupa mayor volumen a la misma presión cuando está caliente que cuando está frío. Sin embargo, el número de moléculas no cambia. Excelente. No va, ¿por qué tendría que cambiar? Pues, ¿no? Salvo que el material se escape, ¿no? Si tú tienes un balón de gas, por ejemplo, tienes un balón de gas. Si tú, como sabemos nosotros, cuando agitamos, profesor, pero no parece gas, porque cuando yo lo agito suena como un líquido, dice el compañero. Es cierto, está a alta presión. Cuando a un gas tú le sometes a alta presión, se pasa a la fase líquida, se está licuando. Por eso que tú cuando mueves tu balón de gas, que tienes, los que todavía usan balón de gas en casa, lo sienten como si fuera un líquido. Pero basta que tú abras la llave de ese baloncito de gas, ¿qué es lo que va a pasar? La presión disminuye. Y si la presión disminuye, ya se convierte en un gas, netamente, propiamente. Cambia de fase líquida a fase gaseosa. Eso es lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Por ningún momento, así tú le enfríes el sistema. Si tú enfrías el sistema o aumentas la presión, lo conviertes a líquido. ¿Ya? Y si tú aumentas la presión o disminuyes perdón, si tú disminuyes la presión o aumentas la temperatura, ¿de acuerdo? Igual lo que va a pasar es que va a tender a cambiar a fase gaseosa, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver a continuación las propiedades propiamente dichas de este tema. Vamos a ver desde muy a la izquierda hasta la derecha propiedades como la comprensión y expansión. Todo se explica a partir de este dispositivo. Este dispositivo que está en la parte central tiene un nombre muy bonito, se le llama émbolo. ¿Qué cosa es el émbolo? Es un recipiente cilíndrico de tapón móvil. Este tapón que está acá es un tapón o tapa móvil. Tapón o tapa móvil. ¿Qué significa eso, profesor? Que puede subir o puede bajar. Simplemente eso. Profesor, esta flechita que está usted viendo aquí significa presión. Por ejemplo, acá es la presión. Ahí está. Le voy a llamar presión 1, ¿ya? Ahí está. Y a la presión que está acá le voy a llamar presión 2. Le voy a llamar presión 2. Listo. Presión 2. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, para que, ojo, digamos que esta es mi referencia. El que esté en el medio va a ser mi referencia. Para explicar lo que significa compresión y expansión. No confundir, por favor, comprensión. No es comprensión, es compresión. ¿Ya? A ver, un émbolo cualquiera en equilibrio o digamos como referencia está en la parte central. ¿Qué pasaría si yo quiero que el gas que esté contenido en ese émbolo de la tapa hacia abajo se expanda? Fácil, lo que tengo que hacer solamente es la presión tengo que disminuir. Presión disminuye. Si yo quiero que la presión, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir acá, digamos que aquí la presión es 10 atmósferas y ahí tengo confinado una unidad cualquiera, 10 atmósferas. Y profesor, acá la presión, ¿cuánto cree que esté la presión aquí? La presión ahí debe ser, por ejemplo, 4 atmósferas. Ah, como la presión ha bajado, entonces el gas tiene más libertad de moverse. Ah, ya, ok, ok. Y acá, profesor, en el caso 2A, aquí lo que está pasando es que la presión está aumentando, la presión aumenta. O sea, si la presión antes era 10 atmósferas, aquí va a ser la presión 15 atmósferas. Atmósferas, por si acaso, es una unidad de medida, ¿no? Como decir kilogramos, Kelvin, es una unidad de medida, una unidad. Entonces, si la presión aumenta, ¿qué es lo que observamos? El volumen que tiene el gas disminuye.
porque es como si yo estuviera empujando con más fuerza hacia el émbolo, hacia la tapa del émbolo. Eso es lo que significa un aumento de presión. Y si estoy disminuyendo la presión, es como si yo alivianara y dejara de presionar, por lo tanto el gas se mueve con más facilidad. Lucas, no sé si quedó claro esa explicación de comprensión y expansión. Sí, profesor, queda claro. Perfecto, muy bien. Vayan anotando las ideas.